Para comenzar, ¿saben qué, chicos? Esta parte la voy a realimentar para algunos si habíamos visto esta parte. Estoy haciendo un review un poco rápido de lo que habíamos visto el anterior miércoles y nos hemos quedado en esto, ¿no es cierto? Que es la clasificación de los seres vivos. Voy a dar esto porque con algunos grupos me he quedado acá, inclusive algunos están retrasados, pero prefiero yo agarrar y realimentar en cada grupo, por favor, para no perjudicarnos. Entonces voy a empezar con lo que es la clasificación de los seres vivos. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que antiguamente los seres vivos pertenecían a dos grandes reinos, que son el reino animalia y el reino plantario, ¿sí? Pero en 1886, este señor Heinrich Haeckel diseña un árbol filogenético y vemos que el descubrimiento de los microorganismos permitió entender que también los microorganismos son seres vivos. Por lo tanto, este señor crea el reino propio de los microorganismos, que es el reino protista, ¿no? Y ahí están los microorganismos. Y mantiene, evidentemente, o es que se mantiene, no es que él mantenga, sino se mantiene el reino plantae y el reino animalia. Conste que aquí también dice que todos venimos de un ancestro en común y se está reconociendo que los microorganismos forman parte de este ancestro en común. Pero en 1932, casi 100 años después, Chatton divide a estos protistas en dos grandes grupos, protistas superiores y protistas inferiores, en virtud al tipo de célula que compone a estos seres vivos. Los protistas superiores, porque nosotros hemos visto ya, y quiero hacerles recuerdo de algo que es significativamente importante, que ustedes ya tienen que manejar, que es esto, ¿no? Sabemos que los microorganismos pueden ser celulares y subcelulares, y dentro de los que son celulares están los hongos, los parásitos. Los procariotas son las bacterias y son las únicas células procariotas que hay. Entonces, si nosotros hablamos de seres vivos, nos estamos refiriendo a este grupo de microorganismos, a los que son celulares, a estos eucariotas y procariotas. A estos ni siquiera son células, por eso no podríamos decir que estos son células, estos son subcelulares o acelulares, porque carecen de la maquinaria biológica elemental. Por lo tanto, la clasificación de estos microorganismos está enfocada a este tipo de microorganismos, tanto eucariotas como procariotas. Entonces, lo que justamente se hizo, digamos, referencia, cuando Chatton hace la referencia aquí, justamente está viendo la clasificación de protistas superiores y la clasificación de protistas inferiores, entendiéndose que los protistas superiores son aquellos que son eucariotas y los inferiores procariotas. El mismo Chatton en 1937 lo que hace es que emplea dos términos, procariota y eucariótico, ¿no? Y en procariótico sí engloba las bacterias, pero aquí pone a las algas, cosa que no es correcto, ¿ya? Porque después se va a ver que las algas son eucariotas, ¿ya? Los eucarióticos entonces van a ser los que ya hemos mantenido aquí, animal y plantae. Sin embargo, aquí se han olvidado, ¿no? El mismo Chatton se ha olvidado que los protistas son microorganismos que son tanto procarióticos como eucarióticos. Ahorita les he pasado la imagen y dentro de los eucarióticos están los hongos y los protozoos o parásitos microscópicos, y dentro de los procariotas están las bacterias. Eso hemos visto. Entonces, los protistas engloban tanto a procarióticos y eucarióticos, cosa que, digamos, ha sido observada por él mismo, ¿no? Se debería estar separado. Él dice que deberíamos hablar de protistas superiores y protistas inferiores.
en virtud a su estructura celular, ¿no? Aquí debería estar como, si estamos hablando de estos términos y estamos hablando de los protistas, los eucarióticos, aquí deberían estar, aparte de las plantas y de los animales, deberían estar los hongos y los parásitos o protozoos, ¿no? Porque son eucarióticos también. Por eso es que Murray, viendo todo esto, dice, lo mejor es crear un reino propio de las bacterias, el reino procariota o monera, y aquí sí se incluye a las verdaderas bacterias y a las cianobacterias. Y Whittaker, que es el que hace uno de los aportes más significativos, propone 5 reinos, ¿no? El reino Animalia, el reino Plantae, se saca a los hongos de aquí, se saca a los hongos, se saca a los hongos. Entonces hay el reino Fungi, el reino Protista se queda simplemente ya con los parásitos o protozoos, y el reino Procariota que engloba el estudio de las bacterias. Y este es el, digamos, la clasificación actual que estamos manejando, ¿no? Son los 5 reinos que hay en la naturaleza. Entran ustedes al internet y van a encontrar así dibujitos animados para colegio, para universidad, todo. Entonces ustedes ven ya la distribución de los 5 reinos, el reino animal o animalia, el reino plantae o vegetal, el reino fungi de los hongos, e inclusive en sus tareas yo he visto que han puesto los ascomicetos, y en realidad las setas no las vamos a estudiar. En el reino fungi vamos a dedicarnos al estudio de los hongos microscópicos. Como ya les he dicho, microbiología ya tiene una concepción desde el mismo nombre que hace alusión al nombre del microorganismo, ¿no? Y los protistas, que serían ya parte de los, como les decía, de los parásitos protista, ahí estamos, ¿no? Los protistas, en los cuales se estudian los protozoos ciliados, los protozoos flagelados, las amebas, pero estos son parásitos microscópicos, por eso pertenecen a los protozoos. Pero fíjense lo que les decía minutos atrás, en el reino protista también se estudia las algas. Y en el reino monera, netamente, o reino procariota, se estudia las bacterias. Y aquí están incluidas las arqueobacterias, ¿no? Que hemos dicho que solamente las vamos a mencionar, porque las archeas, las arqueobacterias son microorganismos extremófilos, ¿no? Que viven en condiciones extremas. Y vamos a dedicarnos muy someramente, muy minuciosamente al estudio de las eubacterias, que son las bacterias verdaderas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las características ya de los reinos. Miren, ahí están los 5 reinos: el reino monera o procariota, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animali. Y aquí están los criterios de comparación. Yo quisiera, por favor, y esto que quede muy bien para ustedes, muy bien establecido, que cuando yo les pido cuadros comparativos, que lo manejemos así. Pero a diferencia de lo que les he pedido al principio, yo solamente les he hecho comparar la célula procariótica con la eucariótica. Pero me hubiera gustado que hagan este cuadro comparativo y que se visualice o manifieste, que se enuncien aquí los parámetros de comparación. Este es el mejor ejemplo de cuadro comparativo. Muchos de ustedes han puesto similitudes y han hecho descripciones. Y han puesto aquí similitudes como subtítulo en lo que debería haber sido el criterio de comparación, ¿no? Entonces eso me gustaría que lo corrijan, porque ciertamente para comparar se debe hacer así, porque se hace lineal, ¿no es cierto? Si yo voy a decir tipo de célula, como son del reino monera, son procariotas. ¿Cómo son los del reino protista? Eucariotas. Los hongos, eucariotas. Las plantas, eucariotas. Los animales, eucariotas. Por eso la única célula procariota que hay es la bacteria. Ahora, si hablamos ya inclusive del tipo de número de cromosomas, podríamos poner,
o aquí está la forma del ADN circular, lineal, pero también podríamos poner si es cromosoma en forma de X, ¿no es cierto? Ya, sobre todo en las células eucarióticas humanas. Ahora, número de células en las bacterias unicelulares, hay protistas unicelulares, como les digo, hay parásitos unicelulares como los hay, unicelulares aquí arriba, perdón, y pluricelulares. Igual los hongos, los unicelulares, a nosotros nos va a interesar mucho esto. ¿Por qué? Porque es el enfoque de la microbiología, ¿no? Ahora, por eso no estamos estudiando ni plantas ni animales. Y así van ustedes haciendo comparaciones que me gustaría sinceramente que tomen este ejemplo, ¿ya? Y bueno, hemos hablado mucho de este señor, de Carl Walls, les he hablado inclusive de terminología que tenemos que nosotros manejar muy bien, que es un árbol o un significado filogenético, que es el proceso de secuenciación. Todo eso lo hemos ido viendo, ¿no es cierto? Sin embargo, en los grupos que son poquitos, que no he podido ver, me van a hacer recuerdo, por favor, para que les vuelva a explicar. Pero miren que este señor, desde 1977, ha logrado llegar a una conclusión muy grande que todos venimos, ahí dice, ¿no es cierto? Walls y colaboradores en 1990, que ya está modificado de un antecesor. En todos estos esquemas se reconoce que venimos todos los seres vivos de un antecesor común. En todos los seres vivos un antecesor común, un antecesor común, un antecesor ancestro universal común, donde vemos tres dominios celulares. Esta es la clasificación celular, ¿no? Estamos hablando de células, no de reinos, ¿no? Entonces, en 1982, estos otros dos autores científicos proponen la concepción de la teoría endosimbiótica, que ya hemos hablado también, que es tan importante. Y aquí está lo que hemos visto acá, ¿no? Donde dice modificado de Walls, porque él modifica y es el que propone aquí, está ya proponiendo que existan tres reinos celulares o dominios celulares, que son las eubacterias o bacterias verdaderas, las eucariotas y las archeas. Pero dice aquí archeobacteria. Y vamos a ver más adelante que estas las consideran dentro de las bacterias, pero miren en los dominios celulares, inclusive las archeas tienen más cercanía a las eucariotas que a las procariotas, ¿no? Aunque aquí parece que el primero en aparecerse se parecería más a estos seres por la distancia, digo, ¿no? Miren, aquí medir esta distancia y aquí esta otra hay un quiebre, pero ciertamente las archeas se las estudia, muchos, les voy a demostrar acá, miren, archeobacterias están dentro de la clasificación taxonómica de las procariotas, ¿no? En realidad, una archea, chicos, una archea, si nosotros vemos aquí, les voy a mostrar las características de las archeas, perdón. Las archeas sí tienen mucho de procariota y también mucho de eucariota. Aquí no está, perdón. Pensé que era este. Un momentito, por favor, vamos a ver. Las archeobacterias tienen, aquí está. Las archeobacterias tienen, tienen mucho de eucariota, pero también de procariota, ¿no es cierto? Porque es el tercer grupo celular. Hablando de las arqueobacterias, se dice que provienen o están formando parte del plancton marino. ¿Esto qué quiere decir? Que las arqueobacterias se encuentran en su gran mayoría en los mares y océanos. Si nosotros vemos al planeta Tierra desde afuera, el planeta Tierra, por sus características y todo, se ha denominado como que, a ver, ¿cómo se conoce al planeta Tierra? Por favor, ¿alguien me podría decir? El planeta azul, doctora. Exactamente, es el planeta azul. Es el planeta azul. Se denomina planeta azul porque se ha reconocido que el componente mayoritario del planeta Tierra
es el mar, ¿no? Estamos rodeados del mar Pacífico, el mar Atlántico, ¿no es cierto? Entonces, hay más mar que tierra firme. Por eso se dice que estas arqueobacterias son los seres más abundantes que hay en el planeta Tierra. Me gustaría mostrar, creo que tengo un planeta Tierra para que nosotros nos ubiquemos, pero sí es el planeta azul, como bien lo dijo su compañera. Entonces, sí, no estoy encontrando el planeta Tierra. Aquí está. Entonces, fíjense, justo aquí en el fondo se puede observar a bacterias. Miren, esto que se ve aquí, esto que ustedes están viendo son bacterias. ¿Qué bacterias? No son las que son patógenas para el humano, porque ustedes saben que el mar es salado. Entonces, ¿qué tipo de bacterias son estas? Justamente las archeas. Las archeas, entonces, son las bacterias más abundantes que tenemos en el planeta Tierra. Forman parte, como hemos visto ahorita, del plancton marino. El plancton se refiere a todo el fondo del mar, donde estas bacterias están libres o flotantes, ¿ya? Entonces tienen una amplia distribución marina, influye en la biología oceánica y biogeoquímica, pueden habitar a temperaturas altas, pero también a temperaturas tan bajas como la temperatura polar, marina y terrestre. Son las células procariotas más abundantes que hay sobre la faz de la Tierra. Aquí estamos reconociendo que son células procariotas. Pero sin embargo, han habido estudios también donde han dicho realmente son procariotas o son más eucariotas. Entonces, porque inclusive una de las señoritas esta mañana o ayer, no me acuerdo, decía, yo creo que por el árbol filogenético deben ser eucarióticas. Entonces, esto yo quiero que lo indaguen. Ya voy a dar tarea para mañana. Los que quieran ganarse puntos, por supuesto, van a indagar ciertamente si las archeas son realmente células procariotas, en qué proporción, o también tienen algo de eucariota. ¿Ya? Aquí estamos diciendo que filogenéticamente están más cerca del hipotético ancestro común de las células eucarióticas. No, perdón, que están más cerca del hipotético caso de la célula antecesora, ¿no? A ver, para que ustedes me entiendan, miren, las archeas tienen más cercanía al ancestro en común que las bacterias o que las eucariotas. Por eso dicen que es, bueno, ya les estoy dando la respuesta prácticamente, que es una célula procariota, porque hemos visto que todos venimos de un ancestro en común y les he mostrado y les voy a seguir mostrando todo el tiempo esta imagen que la he sacado del internet y ustedes también la deben tener. Aquí está el primer ser vivo sobre la faz de la Tierra, es una célula procariota. Y en muchos de los árboles filogenéticos que hemos visto, entonces las archeas, como en este caso, ¿no? Las archeas, las arqueobacterias, están más cerca del antecesor común que las bacterias y que las eucarias. Pero se ha dicho que son más bacterias por esta su cercanía y eso también es mucho más cercano al ancestro en común que las propias células eucarióticas. Por eso, por este análisis, a las archeas se las incluye dentro de las bacterias. Creo que la tarea ya se las he resuelto ahorita. Entonces, por eso es que muchos incluyen dentro de las bacterias a las archeas, ¿no? Miren, aquí hay una clasificación de 1992 de esta señora que es Lynn Margulius, que clasifica los virus en dos superreinos, tomando en cuenta, ella sí toma en cuenta la célula procariota y eucariota, ¿no? Dentro de la célula procariota, entonces, o digo de las células procariotas o dentro de los, ¿saben qué? Me desconcentra. Un momentito, por favor.
Ya, van a perdonar. Les decía, tenemos entonces dentro de las procariotas a las arqueobacterias y a las verdaderas bacterias, a las eubacterias, ¿no? Y miren, las arqueobacterias, ya sabemos, son microorganismos extremófilos que jamás, never in the life, van a causar infecciones en seres humanos. En cambio, aquí tenemos a las eubacterias, que son las bacterias verdaderas, y estas, y toditas estas, vamos a estudiar todo el año. Estas sí son objeto de estudio de tanto de medicina, odontología, bioquímica, porque son agentes etiológicos de múltiples enfermedades en los seres vivos, es decir, en los humanos, en las plantas, en los animales, pero a nosotros nos interesan a los humanos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el ámbito estomatológico. Y dentro de el otro superreino tenemos las eucariotas, donde está justamente los protistas, que se quedan con los protozoos y las algas. Ojo con esto, ¿no es cierto? Los protistas vienen inclusive de protozoos, algas. Muchas veces nos confundimos con las bacterias, pero procariota, de ahí viene, ¿no? Procarios. Este es protista, ya es eucariota y estos corresponden al estudio de los protozoos, las algas. El reino fungi, los hongos y levaduras, el reino animal y a los animales, el reino plantae a las plantas. ¿Listo? Igual aquí está, esta clasificación sigue siendo de la misma autora, los dos superreinos, el reino Monera, ahí está las archeas, las eubacterias, aquí está todo lo que hemos visto, los grupos que nos van a interesar, los gram positivos, gram negativos y las micoplasmas. Y dentro de las archeas tenemos a todas estas que son microorganismos extremófilos. En el reino eucariota tenemos al protista, al fungi, animalia y plantae. Protista, fíjense, otra vuelta, protozoos y algas. En el reino fungi tenemos a los hongos pluricelulares y a las levaduras, que son unicelulares. Y bueno, en las plantas, en el reino animalia, animales, y en el reino plantae, plantas. Si esto no hubiera quedado claro, tenemos acá. Y esto es todo lo que les he estado explicando de los árboles filogenéticos, pero sinceramente esta partecita ya debería estar un poco adelante, ¿no? Esto lo voy a ordenar un poquito, no sé qué ha pasado, pero todo esto corresponde a la clasificación, esto corresponde a la clasificación celular y esto corresponde a la clasificación de los seres vivos. Seguramente he puesto esto para que no nos olvidemos. Una cosa es la clasificación celular, y otra cosa es la clasificación de los seres vivos que están dentro de estos dominios celulares, ¿no? Entonces, primero hay que conocer la clasificación celular, después los seres que corresponden o están incluidos dentro de estos dominios celulares. Y por eso ya viene la clasificación de los seres vivos como tal, ¿no? ¿Y cuál es la clasificación de los seres vivos? Lo que les he dado ahorita, y como les decía, si ustedes entran al internet, van a encontrar un mundo de imágenes de la clasificación de los seres vivos en los 5 reinos, ¿no? Ahí está, siempre se va a reconocer los 5 reinos. ¿Cuáles son? El reino plantae, ahí está, el reino fungi, el reino animalia, el reino protista y el reino procariotal. Nosotros ya desde el ámbito y desde el enfoque microbiológico ya no vamos a estudiar al reino plantae, tampoco al reino animal. ¿Con cuáles nos vamos a quedar? Con el reino protista, con el reino fungi y con el reino procariota, ¿sí? Que son, digamos, los más importantes, los 3 reinos. Del reino fungi, chicos, estamos viendo que podemos tener inclusive tipos de microorganismos de acuerdo a su número de células. Los hongos pluricelulares o zetas y los unicelulares o los mohos, ¿no? Ahí están los unicelulares o mohos. El campo de la microbiología abarca a estos, no a estos. No vamos a estudiar esto, no tiene sentido que estudiemos esto. Vamos a enfatizar en los hongos unicelulares que van a tener un impacto en la salud de nuestros pacientes, de nosotros, ¿sí? No vamos a
digamos, profundizar sobre estos otros aspectos. En el reino protista, ¿a quiénes vamos a estudiar? Ya les he dicho, a las algas y también a quiénes, a los protozoos, ¿no? Por eso aquí tiene dos flechitas. En el reino protista se estudia a las algas y ahí está la otra flechita, perdón, desde aquí, que son todos los protozoos, que pueden ser pluricelulares, pero los pluricelulares no son nuestro objeto de estudio. No vamos a estudiar a los gusanos, a los helmintos, platelmintos. ¿A quiénes nos vamos a enfocar? A los unicelulares, que tienen núcleo, por eso son eucarióticos, a los protozoos, que pueden ser flagelados, ciliados, los rizópodos. Estos sí causan enfermedades en el humano. Y de estos nos vamos a limitar, inclusive nos vamos a reducir a la mínima expresión porque muy pocos protozoarios causan gingivitis, periodontitis. Entonces, la que sí, digamos, el reino que sí vamos a estudiar profundamente es el reino procariota, ¿no? Y sobre todo a las eubacterias. Cianobacterias y archeobacterias no, porque estas no causan patologías en el ser humano. Vamos a mencionar algo de las cianobacterias, pero nuestro verdadero enfoque va a ser las eubacterias. Por otro lado, nos preguntábamos por qué los acelulares no están, porque no son seres vivos. Por eso es tan importante que ustedes entiendan, y yo desde el primer día de clases les decía, ¿cuál es la unidad básica de vida? Ustedes me decían, es la célula. Entonces, la célula, ¿qué microorganismos son celulares? Los hongos, los parásitos, ahí están los parásitos, y las bacterias. Los subcelulares son los virus, viroides, priones, pero no están dentro de los 5 reinos de los seres vivos porque no son seres vivos, son partículas infecciosas. Por eso no pueden, ustedes entren donde ustedes quieran, no vamos a encontrar a los virus. Entonces, en la descripción de qué nos vamos a quedar, de los hongos, de las bacterias, esto sí nos interesa desde el punto de vista microbiológico. Sobre todo las bacterias, ¿no? Porque aquí dice, pueden ser seres vivos unicelulares, algunas son beneficiosas, yo en vez de algunas pondría la mayoría son beneficiosas para el ser humano, son inofensivas, pero también hay otras, las más pocas, las que causan enfermedades. Y por lo tanto tenemos que tener dominio de estas bacterias para poder después administrar antibióticos que nos ayudan a combatirlas. Igual si ustedes se fijan aquí en los hongos, hay hongos de importancia industrial, pero estos que justamente están viendo no son de nuestro enfoque, no, porque estos son setas. No estamos viendo los hongos pluricelulares, pero estamos viendo los que nos interesan, nos interesan los eucariotas, pero tienen que ser unicelulares. Lo mismo con las algas, vamos a ver un poco de algas, pero solamente esta clase y después ya no. Vamos a quedarnos con los que sí nos interesan. Entonces vayamos a describir y vamos a empezar la descripción en primer lugar desde los hongos, ¿ya? Los hongos pertenecen al reino fungi y los hongos son, hablando ya de sus células, tienen una célula eucariota. Estos microorganismos se caracterizan porque carecen de clorofila. Como ya habíamos adelantado tanto, pueden ser multicelulares o unicelulares. Ahora, existen evidentemente algunos hongos multicelulares, pero estos son los más poquitos y aquí ojo con lo que estoy diciendo. Ojo, porque aquí se van a fijar, estamos hablando de del reino fungi, pero de los pluricelulares, muchos de estos, aquí vamos a ver la clasificación y hay muchos de estos que los vamos a ir descartando. Hay algunos, los más pocos, que sí nos van a interesar porque pueden causar enfermedades en los seres humanos. Estos hongos unicelulares que ustedes están viendo, o digo pluricelulares que están viendo, pueden ir a organizarse y formar los famosos micelios. Entonces, al ver esto, ustedes, lo primero que se les debe venir a la cabeza es la presencia de como si fueran un arbusto con ramas. Esto es una especie de ramas.
Entonces esta presencia de ramas hace a lo que en realidad son microorganismos que poseen este micelio que le dan este tipo de organización ramificada. Y además dice que tiene una organización coenocítica. Ahorita yo les voy a explicar qué significa coenocítico. Pero ciertamente hay microorganismos, hay hongos que pueden ser pluricelulares. Pregunta, ¿hay algunos hongos que pueden ser pluricelulares y al mismo tiempo, al ser pluricelulares, pueden ser patógenos para el humano? Doctora. ¿Sí o no? Sí, Sí, doctora. Sí, hay algunos que sí, siendo pluricelulares, nos interesan. Pero los hongos que nos interesan aún mucho más por ser odontólogos y todos son los de orden unicelular, conocidos como levaduras. Estos son los hongos unicelulares que están en nuestra cavidad bucal. Pero miren, de ser unicelulares, y esa es la particularidad, por eso estoy haciendo énfasis, de ser unicelular, chicos, acá, de ser un hongo unicelular, aquí está solo una célula, miren cómo de esta célula empieza, por procesos de división celular, a aparecer, este es un hongo que se está dividiendo por un proceso de gemación, pero en este momento ya empieza como que a formarse un hongo pluricelular. Ustedes estarían diciendo, pero este hongo le está saliendo de esta célula, y evidentemente en un determinado momento, estos hongos pueden adquirir este aspecto pluricelular. De ser unicelulares se pueden transformar en pluricelulares, ¿ya? Y miren que dice aquí Candida albicans. Y la Cándida, cuando está en su estado saprofítico, cuando no nos está haciendo daño, es unicelular. Cuando cambia de forma, se vuelve pluricelular. Y al cambiar de forma, también este cambio de forma es indicativo de que de su patología, porque no debería pasar eso, pero pasa con la cándida. Entonces, de ser un hongo, digamos, que no nos hace daño, puede pasar a ser un patógeno. Entonces, los hongos tienen comportamientos en la naturaleza bien propios de ellos. Hay hongos que son saprofíticos, hay otros hongos que sí, también hay los hongos que son de utilidad industrial, hay otros que nos están parasitando y son parásitos oportunistas. Justamente esta es la que nos interesa. Un parásito oportunista que vive con nosotros sin necesidad de que nos contagiemos es la famosa Candida albicans, que cuando nosotros estamos en un sistema, con un sistema inmune, ok, cuando nuestro sistema, como ustedes, cuando están sanitos, bien, esta cándida no nos causa enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema inmune, decae por alguna circunstancia, alguna enfermedad, condiciones? Estos microorganismos empiezan a proliferarse de manera, pero increíblemente rápida, cambian su morfología y nos causan enfermedades que les voy a mostrar. Entonces hay que saber, si yo les hablo de hongos, los hongos pertenecen al reino fungi. Entonces, como dice aquí, ¿no es cierto?, en este esquemita que les he mostrado, en este esquemita, los hongos, fíjense, el reino fungi pueden ser, como dice acá, y lo estamos volviendo a recapitular, pueden haber hongos unicelulares como también hongos pluricelulares, ¿sí? Y eso sí, desde ahorita, por favor, lo estamos dando en clases. Y muchas veces nos confundimos y estudiamos los pluricelulares que no nos interesan y descuidamos a los que sí nos deberían interesar. Muy bien. Entonces hay los pluricelulares y los unicelulares. Los pluricelulares se organizan ¿y qué forma? ¿Qué se llaman estas cositas como ramificaciones? ¿Micelos? Esto es un micelio, exacto. Estos son los famosos micelios. Estos son micelios. Estas ramificaciones son micelios. ¿Ya?
y tienen una organización coenocítica. Esto ahorita les voy a explicar, porque ahorita no me van a entender aquí. Y los unicelulares pueden ser las levaduras. Esto es en cuanto a qué, al número de células. Ahora, en cuanto a su comportamiento en la naturaleza, cómo se comportan. Cuando es un comportamiento, a ver, en el colegio, ¿cómo se comporta un niño? Puede ser travieso, hablador, puede ser un niño que no habla. Ese es un comportamiento. Entonces, ¿cómo se comportan los hongos en la naturaleza? Los que nos ayudan, los saprofíticos, los que ayudan y que tienen importancia industrial. Los hongos mueven industrias. La industria de la leche, de los lácteos, de los derivados de los lácteos, gracias a los hongos. Hasta su nombre lo dice, la levadura. Interviene en qué? En procesos de fermentación, en la industria panadera, en la industria alcohólica. Y el alcohol es una de las industrias que mueve más dinero en el mundo. Todo el mundo en el mundo bebe alcohol. Desde los más económicos hasta los más refinados procesos de destilación de alcohol hay, son las levaduras. Esto es por eso, un hongo puede ser patentado por ciertas industrias y no saben, nos llenan los bolsillos de dinero, de plata. Los hongos son, entonces esos son, pero no estamos en biotecnología. Estamos estudiando odontología. Entonces, ¿cuáles nos van a interesar? ¿Los de importancia industrial? No, porque no estamos estudiando ahorita biotecnología, estamos estudiando odontología y sí tenemos que conocer a los parásitos oportunistas y a los patógenos, a estos. Nuestra lente tiene que fijarse o enfocarse en los parásitos que son patógenos para el humano. ¿Ya? Entonces esto... Miren, diferentes, aquí yo les estoy dando 3 criterios de clasificación, de acuerdo a su número de células, de acuerdo a su accionar en la naturaleza o su comportamiento en la naturaleza. Y una característica así debería decir aquí que es eucariótico, esto es estructural, eucariótico, y no produce clorofila. ¿Y para qué me interesa saber si produce o no clorofila? Para saber su metabolismo. Porque si ustedes saben, o sea, las plantas obtienen su energía a través de la fotosíntesis. Y las células como nosotros, que somos seres humanos, obtenemos energía a través de la respiración aerobia. Pero también saben que en el metabolismo hay respiración anaerobia y también hay fermentación. Estos son fermentadores por naturaleza. Por eso les he dicho hace rato, les encanta fermentar, ¿no? Ahora viene su famosa clasificación, que es un poco complicada a veces de entender. Sí, ahí está la clasificación. En este caso estamos viendo 4 grupos, ¿no es cierto? Y aquí, mejor veamos aquí, porque tiene imagencitas, pero es lo mismo que acá, pero está traspolado acá. Los deuteromicetes, los zigomicetes, los ascomicetes y los basidioidomicetes, ¿no? Veamos las características. Dice, tiene hifas. ¿Y qué es una hifa? Su reproducción es sexual, tipo de vida. Aquí están los criterios con los cuales yo estoy comparando entre los mismos hongos, estoy haciendo una comparación. Uno me dirá, ¿pero qué es una hifa? ¿Qué es un micelio? Entonces a veces tenemos que saltarnos un ratito para poder entender qué pasa cuando un hongo empieza a desarrollar estas estructuritas que conocemos, estas estructuritas como filamentos. Y estos filamentos, miren, ustedes pueden clasificarlos en 2 grandes grupos. Miren, hay unos más gruesos, unos más delgados, ¿no es cierto? Y los más delgaditos, por eso ahí está el diámetro. Este es el cuerpo, miren aquí. Muchos hongos crecen como filamentos llamados hifas. Estos se ramifican abundantemente constituyendo el cuerpo del hongo, que es el micelio. Entonces,
Aquí, ¿cuál será la hifa? A ver, quiero que me identifiquen. ¿Este será la hifa o el micelio? Este. Según lo que dicen es fuerte. IFA. Hay controversia, ¿no? Dice que es hifa y otro. ¿Por qué? Porque dicen esto se ramifica. Pero en realidad, ¿quién se está ramificando? El micelio, porque va a ir a formar el cuerpo o el tronco del hongo. Ese es el micelio. Y estas ramificacioncitas, ¿qué serían? La IFA. Recién son las hifas, exacto. Por eso empieza a crecer a manera de filamento. Entonces estos hongos se llaman hongos filamentosos. ¿Serán uni o pluricelulares? Pluricelulares, exactamente, porque miren estos hongos, aquí le está saliendo la ramita, esta es una célula, y de esta ha venido otra célula aquí, otra célula, y aquí igual. Entonces, los hongos filamentosos básicamente son pluricelulares. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, entonces, el Deuteromycete es un hongo pluricelular y dice que tiene hifas septadas. Ya. Entonces, esto que está aquí abajo, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá, esto que he señalizado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Micelio. El micelio. Muy bien. ¿Qué son estas cositas de aquí? Las hifas. Las hifas. Y dice que presentan septos. ¿Qué es un septo? Ahora vamos a ver. Cuando yo veo esta imagen, evidentemente ustedes no pueden, discriminar si está septada o no. ¿Qué me pasa? Perdón, estoy apretando la otra teclita. Pero aquí sí pueden saber que es un septo. A ver, este es un hongo filamentoso, entonces es pluricelular, ¿no es cierto? Es pluricelular. Y aquí se ve, esta es una célula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí no se ve muy bien, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir septo? Septo quiere decir una pared que divide a esta célula de esta otra célula. Por eso es pluricelular, está formado por múltiples células. Pero ustedes me podrían decir, ¿y qué es estas cositas que están? ¿No serían estas más bien las células? No, esos son sus núcleos. Sí, son sus núcleos. Es que, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes son observadores, este septo al cual yo me refiero, es entero así, está dividiendo así consistentemente esta célula de esta otra célula y esta de esta otra. No, no es una verdadera pared divisoria. Si ustedes observan, este micelio tiene, o en esta hifa, perdón, tiene el septo dividido un huequito. ¿No es cierto? No sé si están viendo, ahí dice por eso perforación del septo o septo perforado. Ahí ven un huequito, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este huequito? Deja entonces fluir el citoplasma y los organelos que están en esta célula a través de esta otra y esta a través de esta otra. Y por eso, esta es la famosa estructura coenocítica. ¿Qué era una estructura coenocítica? La estructura coenocítica se refiere entonces a esta masa de citoplasma continuo, esta masa multinucleada. Masa se llama porque sabemos que la masa en química, ¿qué es la masa? Es todo aquello que tiene peso, ¿no es cierto? Y sabemos que el citoplasma tiene peso, los organelos tienen peso. Entonces, cuando hablamos de masa, estamos hablando de esto, de esta fluidez, de este citoplasma continuo, de esta masa multinucleada, porque el núcleo, miren aquí, por ejemplo, no hay un septo. Entonces, aquí, ¿cuántas células se habrán fusionado? Y sus núcleos empiezan a difundirse pues por todo el citoplasma y es capaz de pasar de aquí a aquí, sus organelas también. ¿Y esto qué es?
Esto es entonces la famosa estructura coenocítica. Es una masa multinucleada de citoplasma continuo. Fluyen. O sea que todo aquí se ha empezado a comunicar. El citoplasma de esta célula con la de esta con la de esta con la de esta, todo. Inclusive los núcleos van de aquí para allá, los organelos. Eso es. Entonces, estas hifas, estos hongos filamentosos, pueden tener hifas tabicadas, como estamos viendo acá. Pero también existen hongos que no tienen hifas tabicadas, como en este caso. O sea, la hifa, aquí ¿qué ha pasado? Todas las células que van a formar a esta hifa no tienen el tabique y toditito su citoplasma se ha mezclado, aquí también los núcleos, los organelos. Cuando vemos este tipo de estructura en una tinción de una muestra obtenida, digamos, de un hongo del brazo de una persona, de la axila, de un pie, de la cabeza, ¿no es cierto? A veces hay la tiña, o sea, lo que está produciendo la tiña capitis se llama así, cuando hay una depapilación de todo el cuero cabelludo, y es así como si hubiera habido un hueco y no crecen ahí los cabellos y todo, y eso es bien peligroso porque cuando ustedes vean eso en sus consultas odontológicas, pongan en el cabezal muchas toallitas que permitan aislar la cabeza de esa persona, porque estos hongos son súper contagiosos, hasta ustedes se pueden contagiar. Y o sea, ¿y para qué les digo? O sea, tratar un hongo no saben. Bueno, pero el hecho de que los hongos estén así fusionados como ustedes están viendo aquí, esto es un sinónimo de un hongo muy agresivo. Las personas con las micosis profundas pueden llegar a morir, chicos. Entonces, a veces pasa que los hongos unicelulares se van fusionando y forman, ¿qué cosa? Hongos filamentosos. Estos hongos filamentosos habían sido aquellos que tienen, ¿qué cosa? Micelio e hifas. ¿Qué son las hifas? Las hifas son las ramificaciones finitas que salen del tronco común, y esas hifas pueden ser de dos tipos, las no tabicadas o coenocíticas o cenocíticas, como están viendo aquí, cenocíticas, y estas son las no tabicadas. Esta realmente es una cenocítica, pero típica. Y esta es tabicada, pero su tabique es incompleto y permite también tener una cierta estructura coenocítica o cenocítica. Pero si yo les preguntase en el examen cuáles de estas las más riesgosas y peligrosas, son estas. Hay de los hongos del mucor, de la piedra negra, bueno, es que es otra especialidad, es una área que por suerte nosotros no estamos estudiando medicina y tampoco nos estamos especializando en las dermatofitosis, en las dermatitis causadas por hongos. Por suerte nuestro lente solo va a mirar aquellos hongos de interés odontológico, si no, o sea, no, locura, nunca terminaríamos microbiología. Pero finalmente ya están conociendo a estos que son patógenos y que traen graves, serios problemas de salud. Por eso a ustedes estudiantes, yo les digo algo, no se presten zapatos, no se presten ropa interior, no se presten ni siquiera poleras. El mal olor ¿se está escuchando, chicos? Doctorita, ¿podría volver a repetir? Ya, les cuento que cuando aparece un sonido es que se empieza a cortar la comunicación y me ha pasado ya varias veces. Bueno, entonces estamos conociendo estos honguitos filamentosos que habían pertenecido ¿a qué clasificación? A los
Deuteromicetus, ¿ya? Deuteromicetus. Ahí está. Por ejemplo, este que ustedes están viendo es uno que lo vamos a amar y adorar. Este hongo, el que está inclusive tipificando a su grupo de microbiología de este año, es un hongo que pertenece a los Deuteromicetas y que es el famoso Penicillium notatum, ¿ya? Y este hongo es el que sintetiza, aunque ustedes no lo crean, la penicilina. Eso ya lo vamos a ver, pero se van a acordar de esta clase. Su reproducción, si es sexual o asexual, no se conoce la reproducción sexual, entonces son asexuales. Tipo de vida puede ser parasitaria o saprofítica, no hacen daño, ¿no? Estos otros van a los cigomicetes, ascomicetes y basidioidomicetes. Básicamente todo esto no vamos a estudiar. Hoy día podemos mencionar sus características generales. Estos miren hasta su misma imagen, ya les está diciendo todo. A qué tipo de seres va a ir a atacar, principalmente a las plantas. Cuando dice que es un simbionte, a veces hay plantas en las cuales, ¿no es cierto?, hay gusanitos o digo bichitos y a veces hasta microorganismos que pueden ir a causar daño. Por eso puede ser parásito algunos de estos y causar estragos. Si esta es una hoja de uva, imagínense que le entre este hongo a la uva, les destruye sus viñedos. Y si es un señor que vive en Tarija y que vive de la fabricación de vino, le arruina, o sea, lo puede llevar a la quiebra, ¿no es cierto? Las plagas son terribles y las plagas por hongos son terribles, ¿no? Entonces, estos no vamos a estudiarlos. No, ¿por qué? Porque no son objeto de estudio de está bien que conozcan, ya para que no estén en la nebulosa, pero tampoco vamos a llegar a profundizar, ¿no? Aquí estamos viendo entonces, esta es una clasificación tomando en cuenta su estructura, su tipo de hifa, su reproducción, su tipo de vida. Entonces, cuando uno ve parásita, esto, ya estamos bien, son parásitos, vidas saprófitas, simbióticos, perfecto. Los que nos tienen que preocupar son los que tienen actividad patógena, ¿no es cierto? O por lo menos que tengan una vida parásita, que vivan con nosotros, pero que sean parásitos oportunistas, ante la oportunidad que empiecen a desarrollarse como la cándida. Entonces, a ver, esto es una clase, esta clasificación es, digamos, son los grupos más representativos del reino de los hongos. Pero hemos visto que hay otra clasificación que hace alusión al número de células, los unicelulares y los pluricelulares. Dentro de los unicelulares son microscópicos. Oh, aquí sí me interesa. Entonces, las levaduras me interesan, por supuesto. Dice que descomponen sustancias orgánicas, son complejas, descomponen sustancias orgánicas complejas, en otras simples, mediante un proceso llamado fermentación. Es decir, que estos microorganismos, cuando tenemos honguitos en nuestros pies, y lo peor de todo es que nos dé o entre un honguito en la uña, nuestros pies empiezan a oler a queso podrido, queso. ¿Y el queso de dónde viene? De la fermentación. Entonces las levaduras son fermentativas. Y cuando fermentan, ¿qué producen por lo general? Cuando hay fermentación, ¿qué se produce? Compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los dos compuestos orgánicos que nos interesan más? Dos. Uno, los ácidos y otros, el alcohol, ¿no? Y hay muchos otros productos de la fermentación, pero como odontólogos nos interesan los ácidos. En otras palabras, les estoy diciendo, si nosotros tenemos Candida albicans en cavidad bucal, nosotros podemos tener caries. Sí, la cándida coadyuva el proceso carioso porque fermenta carbohidratos y ayuda. Y claro, ¿quién no descalcifica el esmalte de la cándida? Son las bacterias, pero cuando ya hay caries, como en este caso, ayuda en el avance de la caries de dentina.
Estas cándidas que son unicelulares llamadas levaduras pueden ser, por eso son patógenos oportunistas. Cuando somos bebecitos, somos inmunodeprimidos y un bebecito puede tener esta famosa candidiasis, conocida también como muguet, porque se parece a la flor del algodón. Entonces, en este bebecito, estamos viendo justo parece la flor del algodón. Esto es normal ver en algunos bebecitos inmunodeprimidos. ¿Qué bebecitos son inmunodeprimidos? Toditos los bebés que nacen son inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque todavía no se han puesto en contacto con los antígenos y recién van a empezar a formar anticuerpos. Entonces podemos encontrar esto, sí, pero también que les llame la atención cuando hay estos casos muy exagerados y además no solamente imagínense que hay en su boquita, sino este tipo de hongos. Miren, este es otro tipo, este se parece al muguet, pero en la piel no se presenta así, se presenta con escozor, se presenta con estas características y es un honguito. Si este bebecito tiene honguitos en sus manitos, en su cuerpito, en sus genitales, en su boquita, pidan nomás si viene así o conocen un bebecito, porque hay muchos pacientitos que vienen con sus bebecitos así, que se haga una prueba contra VIH. ¿Por qué? Porque este hongo es oportunista. O está desnutrido el bebé, ¿no? Uno piensa esas dos cosas. O puede tener hasta diabetes. Y miren, esta levadura, este hongo que estamos viendo, que es unicelular, que es la Candida albicans, que se conoce también como levadura, ya les he dicho, ya cuando ejerce su poder patógeno, esto puede causar naturalmente, ahorita ustedes, ay, tengo caries por la Cándida, esto es una sobrecontaminación. En niños puede haber, esta es una boca de un chiquito, en edad, miren, de dentición mixta. Aquí están sus permanentes, este también ya es permanente, este debe tener más o menos unos 10 a 12 años, tal vez este niño, pero tiene caries y la cándida puede estar ayudando al proceso carioso, pero esto ya no es tan normal, ¿ve? Esta es otra forma diferente de manifestación que la caries. La caries es una patología frecuente que no pone en riesgo la vida del paciente. En estas otras condiciones, aquí también se puede tratar con antimicóticos locales. Pero aquí, este ya es un jovencito. Estamos hablando de unos 20, 22 añitos, ¿no? Todavía miren, aquí se ve clarito que es un joven o una jovencita. Aquí está, parece que es joven porque aquí parece que tiene bigotitos. Entonces, fíjense, aquí ya... O sea, ya nos preocupa porque miren ahí en la lengua, en los carrillos, en el paladar duro, en las encías. Entonces, o este jovencito, porque no es normal que un jovencito de 20 años en la flor de su juventud tenga este tipo de patología. Entonces, o este jovencito tiene diabetes, o este jovencito tiene cáncer y está sometido a quimioterapia y radioterapia, o tiene SIDA, o tiene alguna otra enfermedad debilitante que ha hecho que este hongo prolifere y de ser unicelular, ¿en qué se convierte? Y esa es su gran transformación. La cándida de ser unicelular, de ser así, cuando ustedes la ven a la cándida así, está pues en su etapa de buenita, de saprofítica, de que nos acompañe y no hace daño. A ver una cándida, ¿sí? Aquí ya ha transformado su forma. Cuando está así, ya podemos pensar que está en esa condición, ¿no? Ahí la cándida está en esa condición. Está haciéndonos ya daño, ha cambiado su morfología. El cambio de morfología de Candida albicans es indicativo de patogenicidad y de agresividad. Aunque ustedes no crean, las cándidas pueden ir desde boca hasta pulmones, porque sus cifras se pueden alargar tanto y producir una neumonía micótica, que es lo que pasó
cuando se descubrió el VIH-Sida, ¿no? Hay hongos que pueden tener hifas, llegar y, por ejemplo, la neumonía por neumocistis carini. Entonces ahí ustedes van a empezar a entender eso. La cándida nos interesa sí porque vive en boca sin necesidad de contagiarnos. Ya les he dicho que la cándida puede ser adquirida durante el parto, por el parto natural, porque en la vagina normalmente está la cándida. En todas nuestras partes húmedas tenemos cándidas. Que alguien me diga, yo no tengo, mentira, tenemos. Si quieren, hacemos un análisis microbiológico de si tienen o no tienen cándida en su boca. Podemos hacer, chicos. Si quieren, haremos ese trabajo de investigación. Solamente identifiquen si en su boca tienen cándida o si tienen, no sé, o en sus narices estafilococo aureus, porque vamos a ver que el estafilo es otro patógeno que está con nosotros. Pero vean, para que ustedes digan, sí, tengo cándidas, y no necesariamente están enfermos. La cándida ahorita está portándose bien aquí, así está la cándida en sus bocas, en sus partes húmedas. ¿Por qué? Porque ustedes son inmunocompetentes, sus defensas están muy buenas. Pero a veces inclusive tenemos candidiasis vaginales cuando, por ejemplo, cuando estamos con mucho estrés, cuando nos viene el periodo, cuando nos enfermamos de gripe, ¿no? Baja. Entonces, cuando baja esta ya prolifera. Y el indicativo es que en nuestra ropa interior hay una manchita blanca. Ha proliferado la cándida. ¿Pero por qué? Porque es algo fisiológico inmunodeprimirnos cuando viene el periodo o cuando estamos sometidos a mucho estrés, ¿no? Eso en ustedes es normal porque los estudiantes son sometidos a estrés académico. Pero ya pasar a extremos como digamos y es otra historia. Ya que esté en boca, en encías, en mucosa yugal, este paciente está tragando, esto les apuesto que tiene en su esófago, en su estómago, ¿no? Y esta otra cándida es de los viejitos, la cándida subprotésica. Miren qué diferentes formas de manifestarse la cándida. Ayuda en el proceso carioso, en el muget, esta otra cándida que es descamativa, esta otra es la subprotésica. Miren cómo está el paladar de esta persona, totalmente roja, ha crecido inclusive el tejido, pero todo esto está y le duele. Porque a veces hay personas jóvenes inclusive que pierden todos sus dientes por fumatéricos. ¿Y qué pasa? Se quedan sin dientes, les ponen una prótesis y les da más vergüenza. Por Dios, no quiero que sepan que yo tengo prótesis, que tengo una prótesis total además, ¿no? Y no se sacan ni para dormir. Error, grave error, porque la cándida aprovecha todo. Miren cómo se ha marcado. Y aquí está el rojo vivo. Muy bien, esa es la que nos interesa, por eso me estoy llevando valiosos minutos de la clase. Entonces, esta es la que nos interesa. Ahora, ¿de este estado puede pasar a ese estado? Sí. Este estado de pluricelular filamentoso es indicativo ¿de qué? De cándida pluricelular. No, pero esta es la cándida también, pero esta es una cándida. ¿De qué? De agresividad. Exacto, de agresividad. Ha cambiado su forma, ¿no es cierto? ¿Y cuándo cambia? Exacto, lo que han dicho, puede ser por bajas defensas. Por eso la cándida se la identifica como un microorganismo patógeno oportunista. Después podemos tener estos otros tipos de hongos filamentosos que se presentan en el pan cuando nosotros no comemos pizza, pan y los ponemos. Miren, esto ha crecido, sus hifas crecen sobre esta materia orgánica, sobre el pan, la fruta, descomponiéndolas. Ahora, si comen esto por error, no se fijan, puede traerles algunos disturbios gastrointestinales, por supuesto, ¿no? Pero digamos, estos descomponen la materia orgánica. Y las setas, miren, las setas, no, pues no vamos a estudiar esto, porque estos hongos son macroscópicos, carnosos, descomponen la hojarasca de los bosques y se presentan a veces en el otoño cuando llueve mucho. Hay otros que son comestibles como los champiñones y todo, ¿no es cierto? Entonces,
Les voy a dar hoy día la clase de descripción, pero ¿con cuáles nos vamos a quedar? Con los que nos interesan. Las levaduras, que son estas, y algunos hongos pluricelulares filamentosos, que sí son de interés médico odontológico, ¿no? Entonces estamos ahí, ven, está el reino hongo, no tiene clorofila, este es una seta, se alimenta por absorción y miren, pese a que es un hongo carnoso, miren las células cómo van, no forman un tejido, son así, están como multicelulares, formando hifas, estas ramificaciones, ¿no? Todas estas ramificaciones, el cuerpo aquí, ahorita miren, el micelio es fíjense, este es el micelio. Aquí está, no sé por qué el dibujito, a veces el dibujito nos muestra estas ramificaciones, son las hifas, las ramificaciones son las hifas, ¿no? Y hasta las setas, miren, estos pluricelulares sí tienen reproducción sexual. ¿Por qué? Porque miren, aquí, ahí está las hifas, todo esto, liberan, este es el esporo, esporo, sí está bien, el el esporangio que libera las esporas, valga la redundancia, las cuales pueden ser digamos, vamos a decir, gameto masculino y femenino, y se fusionan. Miren, aunque ustedes no crean, aquí se fusionan. Ahí están, miren, se están fusionando. Las azulitas y las rojitas se fusionan. ¿Para qué? Para formar un nuevo honguito, ¿no? Y que estas vayan creciendo en este sentido. No sé si ustedes han visto, hay una película de dibujos animados de los microchips que se van uniendo y eran impresionantemente incontrolables. No me acuerdo dónde estaba un robotcito blanco bien bonito. No sé si ustedes se acuerdan la película, pero aparecen estos los microchips que se unen y forman esto, ¿ya? Pero finalmente sabemos que estos hongos o setas sí tienen reproducción sexual, ¿no? Ahí está. Y tienen las famosas hifas, las hifas son las ramificaciones, estos son los núcleos, y cuando están así el citoplasma, esto se llama estructura poenocítica, ¿no? Ahí está, fíjense, esta parte que es central es el micelio, y las ramificaciones serían las hifas. Y aquí hay estos septos que pueden ser los septos perforados y hay otros que no tienen septos y tienen una verdadera estructura poenocítica. Pero estas son las que nos interesan. Esta es la que nos llama. Esta es la que debería ser nuestro centro de atención como odontólogos que somos, que es la Candida albicans, que corresponde entonces a un hongo unicelular. Miren, ahí está su núcleo, es eucariótico. Y a diferencia de otras células eucarióticas, esta sí tiene una pared. Tiene una pared. Los hongos tienen pared. Y la pared es de quitina. Y miren, en la superficie de su pared, miren esta capa filamentosa. Esta capa filamentosa está formada por una proteína que se llama la manoproteína. Estas son las fimbrilias también. Hay manoproteínas y hay fimbrilias. Vale decir que esto va a permitir que este microorganismo se adhiera a nuestras estructuras, a nuestros dientes, a nuestros tejidos. Y si se quedan aquí y encuentran todo para poder desarrollarse, después se van a empezar a dividir y se dividen por gemación. Los hongos pluricelulares se dividen por esporas, ahí están soltando. Quiero que vean, por eso se llama esporangio, porque libera esto. ¿Qué son estos? Las esporas. Las esporas que pueden ser femeninas, masculinas, gameto femenino, masculino, y después se fusionan y forman, ¿qué cosa? Una unión, y es una reproducción sexual. En cambio, en las células, en una Candida albicans, ¿cómo es su proceso de división? Es por gemación. Esta imagen es clara, súper clara, ¿sí? Miren esta imagen. Ahí está
esta cándida se está dividiendo. Miren cómo ya se está en proceso de división. Miren, esta ya está más avanzada, esta ya se ha dividido. El proceso aquí está empezando, ¿no? Entonces las cándidas se dividen por gemación. Estas son las que nos interesan. Ya les he dicho que también hay las ¿cómo se llama? Las de importancia industrial, ¿ya? Y las de importancia industrial realmente son muy, también tiene que ser significativo, ¿no? Y estas son, ¿cuáles? Tenemos aquí las levaduras que ayudan a la fermentación del pan. Las levaduras fermentan aquí la cebada y originan un tipo de alcohol que después, bueno, ya ustedes saben que a partir de la fermentación de la cebada se va a dar lo que es un producto final, que es la cerveza, se conoce con ese nombre, pero si se fermenta la uva se produce el vino, si se fermenta la papa se produce el coñac, si se fermenta la caña de azúcar se produce el ron, si se fermenta un tipo de madero especial, el whisky, y bueno, ahí está nuestra cultura, ¿no? Chupística que decimos, porque ahí conocemos la fermentación del maíz, va a dar la chicha, el guarapo, ¿no es cierto? Y tanto tipo de bebida alcohólica que gracias a este microorganismo. Pero también puede ir a desarrollar lo que son la industria de los lácteos, y ahí está el Penicillium notatum, que es el que produce a través de su proceso fermentativo las penicilinas, que son antibióticos. Entonces, hay muchos antibióticos que vienen del proceso fermentativo natural de otro microorganismo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Doctorita, con saprofítico, ¿a qué se refiere? Saprofítico es aquel hongo o microorganismo que no te hace daño, que vive contigo y te ayuda inclusive en procesos. Por ejemplo, hay tantos microorganismos que nosotros tenemos. No sé si ustedes han entrado a internet, se ha visto que inclusive, chicos, que esto tengo que darles, ahí está, que se está dando cura a muchos males gracias a los probióticos. ¿Y qué es un probiótico? Van a ver imágenes donde inclusive la depresión, el acné, todo están vendiendo probióticos, ¿no? Lactoflora, miren, probióticos. Ustedes entran y ven, aquí dice 100 billones de microorganismos. Billones, no, millones. Perdón. Hay otros que les van a ofrecer, porque yo he tomado 90 billones, estamos hablando de billones. Hay otros de 250 billones. Todos los que tenemos problemas de gastritis, problemas de inclusive diarreas, vómitos, todo, muchos de estos obviamente bajo la vigilancia de su médico, miren, aquí dice 15 billones de microorganismos, ¿no? Ahí está flora probiótica. Me encantaría mostrarles qué tienen estos probióticos. Aquí está, composición. ¿Qué dice? Si hacemos un link más grande, ahí dice, ¿no? ¿Qué dice? Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, el plantarum, Lactobacillus Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium ramosus, Bifidobacterium brevis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longus, salivarius, brevis, gasseri. Todos estos se están vendiendo y no saben, se están haciendo la plata. ¿Por qué? Porque han visto que los probióticos,
o sea, el segundo cerebro que tiene el ser humano son los microorganismos. Ven, aquí dice life. Entonces son 60 billones de microorganismos que están en cápsulas. Entonces, chicos, los microorganismos, estos que te estoy diciendo, son los famosos saprobios, los saprofíticos, ¿no? Estos son los saprofíticos, son caros, cuestan 210, 250 y algunos que cuestan menos, obviamente, pero hay que ver sus reseñas, si son 5 estrellas, cuántas estrellas, pero eso ayuda muchísimo hasta para adelgazar, se está utilizando probióticos, ¿no? O sea, no saben el campo de la microbiología, es que ustedes están recién viendo, o sea, tienen un campo, pero los microorganismos son los más aptos para ser estudiados y también para investigación y todo aquello, ¿no? O sea que ayudan en la salud. Muy bien, entonces de los reinos sí hemos estudiado el reino, que es el reino fungi. Ahora vamos a ver el reino protista. Y dentro de los protistas, como yo les había comentado, nos vamos a quedar con el reino de los parásitos. Los parásitos microscópicos, que son los famosos, ahí están, acuérdense, eso también he vuelto a traer porque es importante. Aquí lo he pegado, si se ve, ahí está. No nos olvidemos, tenemos 5 reinos. Acá vamos de estudiar al reino fungi. El reino animal y el reino plantae no vamos a estudiar. En el reino protista, sí hemos dicho que hay el reino protista y nos hemos quedado solo con los parásitos, con los unicelulares y los pluricelulares, pero ya no vamos a hablar de pluricelulares. En este caso, sí los unicelulares, ¿por qué? Porque son objeto de estudio de la microbiología. En los pluricelulares ya básicamente se ha creado otra ciencia que se llama la parasitología clínica. Inclusive hace muchos años atrás, ya en medicina, se ha separado los parásitos pluricelulares de la microbiología, por eso se llama parasitología clínica. Y después vamos a estudiar a las eubacterias, pero vamos a describir a los reinos que nos interesa. El reino fungi, ok. El reino protista. Entonces, el reino protista es uno de los más variados que hay en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Aquí, ¿a qué dominio pertenece? A al dominio eucario. Miren, toditos estos que he encerrado acá son del reino protista. Todos estos son parásitos, toditos. Aquí está el reino planta, el animal, el fungi. Pero miren todo lo que es el reino protista. Este reino protista entonces tiene se llama taxón al origen, ¿no?, del dominio eucario. ¿De dónde viene, quiere decir esto? De el dominio celular eucariota, ¿no? Por eso dice su taxón eucariota. Y por sus características no pueden ser clasificados ni como plantas, ni como hongos, ni como animales. Por eso es que se ha creado el propio reino, que es el reino protista, ¿no?, en el cual vamos a estudiar a estos. Y se podría decir que es un taxón, o sea, de desecho, porque acuérdense que Haeckel puso a todos, a los microorganismos, y después cada uno se separó, el reino fungi, el reino procariota, y en el reino protista solo se quedó los parásitos, ¿no? O sea, como que ya eres lo que quedas, y lo que queda siempre se conoce como desecho, ¿no? Al no tener un orden concreto en relación a sus antepasados en común, dice, ¿no? Pero ciertamente sabemos que todos los microorganismos y seres vivos provienen de un ancestro en común. Entonces, hay algunos de estos, ¿por qué ha habido tanta controversia? Porque algunos de estos parásitos se parecían a los animales. Miren por ejemplo, ahorita vamos a ver que este es un microorganismo muy bien estudiado. Aquí está, fíjense, y ahí van a ver otra vuelta a por algo se lo nombran tanto a este microorganismo que es un paramecio. Ya no había su nombre, pero este es un paramecio. Después hay otros que se parecen ya también a las plantas. Ahí está la euglea. También hay otros que se parecen a los hongos, ¿no? Miren, aquí parece un hongo. Entonces los parásitos son muy, muy diversos en cuanto a su forma, todo.
Miren, aquí hay, bueno, esto no quisiera ya confundirlos porque ya hemos visto el ancestro en común, cuando se considera un grupo para, estamos hablando parafilético, cuando es un grupo de taxón polifilético, monofilético. Esto creo que ya no lo voy a mencionar mucho, antes se los mencionaba, pero creo que ya carece de importancia porque cuando hablamos de parafilético aquí, bueno, miren chicos, solamente a manera de, de comentario, miren aquí el taxón, el ancestro en común y este A y B están interrelacionados, entonces se dice que este es un taxón monofilético, vienen de una misma familia, de B. De B está viniendo todo esto, entonces el taxón es monofilético. Este taxón es polifilético. ¿Qué quiere decir? Miren, está viniendo el entrecruce, pese a que está viniendo de este ancestro en común, pero aquí se han relacionado este con este, esta raíz con esta otra raíz. Este ya es polifilético. Y el parafilético es cuando este ser se relaciona con este otro, ¿no? Y van a dar origen a toda esta descendencia. Es eso, chicos. Entonces, no sé si amerita que nosotros vayamos viendo si es parafilético, ¿no? Eso creo que ya no. Lo que nos interesa a nosotros, ¿por qué estamos haciendo énfasis en esto? Tal vez, ¿por qué? Porque se considera que los protistas pueden ser de origen monofilético, parafilético y también polifilético, ¿no? Mono, poli y parafilético. ¿Ya? Estos microorganismos entonces constituyen, ahí estamos viendo estos organismos que conforman el reino protista, se pueden encontrar seres unicelulares, como ustedes están viendo aquí, como son los paramecios, las eugleas, que les he mostrado, estos que son además flagelados. Pueden haber seres, como les estoy mostrando, perdón, vuelvo a hacer énfasis, unicelulares como pluricelulares. Pueden ser autótrofos, pueden ser heterótrofos, ¿no? Y fagótrofos, que se pueden destruir y fagocitar su propio alimento. Los osmótrofos, que se alimentan de la ósmosis. Bueno, chicos, esto creo que ya es también entrar en mucho detalle. Tal vez nosotros debemos enfocarnos qué tipo de microorganismos son los protozoos, por ejemplo, que sí van a ser interesantes desde el punto de vista de la ontología. Aquí, por ejemplo, les había traído un protista como las algas. Las algas pueden clasificarse de acuerdo al pigmento que producen, eso lo vamos a ver ahorita aquí en este acápite, las algas. ¿Por qué? Porque se han separado de los parásitos, porque realmente las algas tienen otras características como las que están viendo acá, ¿ya? En cambio, los microorganismos que pertenecen y que son parásitos, es que estos protistas, chicos, esto digamos me gustaría que ustedes, tal vez para consolidar algún conocimiento, el reino protista se divide en 3 grupos. Los protozoos, que son los que nos interesan, las algas y los mohos. Los protozoos son los que nos interesan, chicos. Estos van a ser nuestro objeto de estudio. Las algas no, los mohos no. Las algas se parecen a los vegetales, los mohos se parecen a los hongos. Este es un moho, este es un alga y este es un protozoo, ¿ya? Entonces, eso es lo que me interesa. Esta es una clasificación. Esta les ayuda a entender mucho del reino protista. Entonces, hay 3 grupos, los protozoos, las algas y los mohos. La diferencia entre ellos es que las algas son autótrofas, es decir, que llevan a cabo su fotosíntesis, generan su propia energía ellas, ¿no? Mientras los protozoos son heterótrofos y se alimentan principalmente de otros microorganismos, ya sean cazándolos, son depredadores o mediante el parasitismo, que ese es el que nos interesa. Y el mutualismo, son nuestros parásitos estos microorganismos.
Ahora, las algas, ya les he dicho, vamos a hablar un poquitito acerca de las algas. Las algas, entonces, sí pertenecen al reino protista. Estas pueden tener clorofila y pueden realizar fotosíntesis, su hábitat es la humedad y no se describen patógenos humanos. Las algas, según, como les he dicho ya, el tipo de pigmento que producen, se denominan clorofisias o clorofitas cuando tienen el pigmento verde, rodofitas o rodofisias cuando liberan el pigmento rojo, feofisias o feofitas cuando tienen el pigmento marrón. Aquí las que tienen así una especie de flagelos son las euglenofitas, las pirrofitas que tienen este aspecto de, no sé, pirrol, dicen, ¿no es cierto? De, aquí no sé qué aspecto les puedo decir, como lente convexa, como un grano de arroz. Y las crisofitas que tienen esta característica, ni se nota aquí, ¿no? Y tampoco yo, por eso digo, creo que esto es para que ustedes sepan como cultura general. Aquí se nota un poquito más, miren, las euglenas son algas que tienen aquí un flagelo, por eso son las euglenofitas. Miren estas otras dinoflagelados que tienen dos flagelos. Aquí están las crisofitas, estas se ven más claritas, miren su morfología, realmente son diferentes, las diatomeas, las algas amarillas, las algas, no, o sea, no sé, por eso yo pienso que estamos tal vez perdiendo el tiempo en ese sentido tratando de entender, pero esto, por ejemplo, es con el pigmento, ya, clorofitas, feofitas y las rodofitas que son de acuerdo al pigmento que libera. Esto sí nos interesa, los protozoos. Estos protozoos o protozoarios son unicelulares, tienen una membrana bastante fina, son microorganismos móviles, pueden ser saprófitos o parásitos, y vayan que nos hacen doler la cabeza estos, ¿no? Miren cómo están acá y vamos a describirlos. Los tipos de protozoos, de acuerdo a su movimiento, son isópodos, porque van a ir, aquí por ejemplo están las amebas. Se llaman amebas porque para moverse van formando los falsos pies y van proyectando su citoplasma a manera de pseudópodos. Miren, ahí está, como si fueran falsos pies. Hay otros que tienen flagelos, ¿no? Un flagelo que le permite el movimiento, otros que poseen cilios, que son los ciliados, y los que tienen un pedúnculo contráctil que le permiten así como saltar, ¿no? Entonces se contrae y salta y salta. A nosotros nos interesan estos. Todos estos cuatro que ustedes están viendo aquí son patógenos humanos, ¿ya? Entonces, estos sí nos van a interesar su clasificación. La clasificación, el sarcodina son los ameboides, las amebas. Mastigóspora, los flagelados. Toditos estos de aquí son flagelados. Aquí fíjense, flagelo, 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 flagelo. Entonces, estos flagelados pertenecen a la clasificación mastigóspora. Los ciliópora o ciliatas son los ciliados, que aquí no están, pero vamos a ver más adelante. El ciliado es este, el paramecio. Los que tienen esporozoos, esporas, los metazoos, los pluricelulares, los helmintos y los artrópodos, estos no vamos a estudiar. A estos sí. Esto, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí, este microorganismo, este otro, este es el Trypanosoma cruzi, este es el Trypanosoma cruzi, agente causal del Chagas. Esta es la Giardia, no, esta es la Giardia lambia, que parece que tuviera dos ojitos. ¿Dónde está la Giardia? Aquí también, esta es una Giardia, ¿no? Miren, parece un buito, esa es la Giardia, este es Giardia. Este es un dolor de cabeza, es una trichomona. Las trichomonas son terribles, causan enfermedades de transmisión sexual y son de transmisión sexual, no se puede. Y la pena, ¿saben por qué estudiamos esto en odontología? Porque a veces puede ser que estas a través de sus mecanismos de adherencia se queden en cavidad bucal porque hay sexo oral, ¿no? Entonces ¿no?
y podemos ver a una leishmania. Esta es una leishmania, ¿no? Y estos son flagelados. Pero vamos a ir a estudiar, estos sí vamos a estudiar, ya los vamos a ver por lo menos los más importantes desde el punto de vista odontológico. Y luego vamos a empezar con el reino procariota. Aquí sí nos vamos a quedar por lo menos todo el medio año de microbiología. Vamos a estudiar tanto a las bacterias que ustedes van a salir bacteriólogos, ¿ya? Son las únicas células procarióticas que hay. Su comportamiento, ¿cuál es? Primero recordemos que las bacterias son unidades formadoras de colonia, que una sola célula es capaz de formar todo esto. Si ustedes matan a 1.999.999 bacterias y dejan unita en un conducto radicular, desde las 12 del mediodía a las 7 de la noche, ellas van a formar los 2.097.152 bacterias. Y hemos perdido la guerra, ¿no? Entonces, las procariotas, aquí esta es la clasificación que vamos a manejar. Son 3 tipos de bacterias: las cianobacterias, las eubacterias y las arqueobacterias. Con las que nos vamos a quedar todo el año son estas, las eubacterias. Las cianobacterias no son de interés. Las vamos a mencionar hoy día y pare de contar. Estas bacterias son bacterias que producen pigmento verde, son fotosintetizantes, son las únicas bacterias que producen pigmento fotosintetizante, las únicas que son fotosintetizantes. Son bacterias porque tienen pared celular en base a péptido-glicán, que es el componente de la pared celular, y poseen un movimiento llamado deslizamiento. Por eso estas bacterias son bien raritas, aunque ha habido una excepción. En la laguna Lalay, estas cianobacterias sí han proliferado tanto porque había tantos desechos orgánicos en la laguna Lalay, porque venían de las alcantarillas, y de las alcantarillas hay heces fecales, materia orgánica en descomposición, pero que las bacterias aman y comen, no saben cuánto. Y ha habido tanta proliferación de cianobacterias que después, claro, por los vientos y todo, han ido y han causado enfermedades en los que estaban viviendo a los alrededores, ¿ya? Pero por lo general una cianobacteria no es patógena, no es patógena. Solamente cuando las condiciones como las que les he mencionado hace minutos atrás se dan, bueno, pues alguna vez pueden ser, pero no son patógenas de importancia, puede ser patógenas oportunistas, ¿ya? Estas eubacterias sí nos interesan, son las verdaderas bacterias y pueden tener importancia industrial en la fermentación, pueden ayudar igual también a formar la industria alcohólica, también puede estar involucrada en la formación del pan y también de antibióticos. Transforman la materia orgánica, pueden ser comensales, pueden formar parte de nuestro microbioma, pero también hay patógenas. Estas son las que nos interesan, ¿no? Las bacterias, estas eubacterias, no son fotosintetizantes. En el examen les sale cuáles son las únicas fotosintetizantes. Son las cianobacterias. Yo ya sé que estoy sobre la hora, por favor, solamente quiero terminar de explicar esta partecita, ¿ya? Por favor, para no dejarles en una situación de dejarlo todo a medias. Ya, entonces, por favor, 1000 perdones. Terminaré esto. Y aquí hay todas las bacterias que vamos a estudiar, los micoplasmas. Las gram positivas y gram negativas pertenecen a este grupo de bacterias. Pero hay 2 especiales, las clamidias y las rickettsias, que les voy a explicar mañana por qué son especiales. Las arqueobacterias, hemos visto, ¿van a producir enfermedades en el ser humano? No. ¿Por qué? Porque son microorganismos extremófilos, pero sí son las más abundantes del planeta Tierra y nos ayudan también a mover industrias. También les voy a explicar, ¿ya? ¿Qué industrias? Estas, por ejemplo, son las cianobacterias. Son las únicas bacterias fotosintetizantes, tienen pared celular,
realizan su proceso de obtención de energía a partir de la fotosíntesis y se van agrupando y se van moviendo como si fueran gusanos a través del movimiento llamado deslizamiento, ¿ya? Estas otras son las famosas clamidias y las rickettsias, que son unas bacterias muy peculiares que después les voy a hablar, y ya les he hablado de las archeas. Entonces, con eso hubiese terminado esta parte. ¿Saben por qué son tan especiales las clamidias y las rickettsias, chicos? Estas bacterias son tan especiales que son pero tan chiquitas que se parecen a los virus. Pero no son virus, son bacterias. Una vez se ha comparado, miren, la clamidia con Escherichia coli, que es una bacteria tipo, miren pues su tamaño es súper chiquitito. Y son tan chiquititas que no pueden por sí solas reproducirse, no pueden generar su propia energía, pese a que tienen los organelos. Por eso las clamidias y las rickettsias se consideran parásitos intracelulares obligatorios. Miren, esas son las clamidias y esta es una célula nuestra, es una célula eucariótica y aquí están las clamidias. Ahí están las clamidias. Y después de que se multiplican, miren, rompen y van a contaminar a otras células. Pero ¿cuál es el problema? Las vamos a estudiarlas desde un punto de vista médico. Más que todo les interesa este tópico a los médicos. ¿Por qué? Porque estas clamidias, sí, la clamidia trachomatis es capaz de causar el linfogranuloma venéreo, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, ahí cobra mucho impacto porque hay mucho de eso y sí es 100% de transmisión sexual. Nadie puede decir, bueno, yo me contagié de clamidias porque he ido al baño. No. Es de transmisión sexual, ¿no? Y hay que, lamentablemente, sí hay que tratar muy, ¿cómo les puedo decir? Meticulosamente. ¿Por qué? Porque como son parásitos intracelulares obligatorios, son muy difíciles a veces de erradicar. Hay que hacer un monitoreo constante. Y la otra, que es la rickettsia. En nuestro contexto, las rickettsias causan enfermedades como, por ejemplo, el tifus, ¿ya? Y es transmitido a través del piojo. Entonces, las personas van y se rascan y resulta que tienen una especie de, inclusive así tipo sarna, pero no es sarna porque el Sarcoptes cabelli es el que causa la sarna, pero el tifus es una enfermedad. Por eso ahorita creo que ya estoy muy acelerada, pero ya les estoy adelantando que estas bacterias son peculiares por su tamaño y son tan chiquititas que se las mide en nanómetros, no en micrómetros como acá, en micrómetros. Se miden en nanómetros, por lo tanto tienen el tamaño de virus. Y al tener además su otra similitud, que son parásitos intracelulares obligatorios. Esas son las características de las clamidias y las rickettsias, ¿ya? Eso es, son bacterias peculiares. Y es por eso que quiero que ustedes entiendan. Y pertenecen a las eubacterias. Las cianobacterias, ya sabemos, no son patógenas para el humano, las arqueobacterias tampoco, pero tienen que aprender sus características de todas estas. Y ya empiezo mañana con el tema de la clasificación bacteriana. Listo, chicos, ha sido un gusto, se los voy a subir la grabación. Y doctora, sí, dime. perdón, dijo que le hagamos recuerdo que